Bueno, bienvenidos a Coffee and Dev, el podcast donde hablamos de desarrollo y tomamos cafecito. Hoy estamos otra vez. Yo soy Hugo, soy con mi queridísimo Chris, miren lo que lindo, y Brian, hermoso. Y tenemos aquí al gran Eric Reyes. ¿Cómo querés que digamos el ingeniero Vladimiro, no? No, no, no. Por mi mente está bien. Eric Reyes, que nos está acompañando aquí hoy para hablar de toda la escena de startups y todo lo que a él le tocó también cuando comenzó con su startup. Entonces, si querés, Eric, no sé si nos querés contar más bien primero un poco sobre vos, qué estás haciendo ahorita, en qué te has estado metiendo. Ok, bueno, actualmente tengo dos empleos. Ujú. Uno, doy clases en la universidad de ingeniería en sistemas. Ahí llevo dando clases como ya un poquito más de 10 años, ya días, aunque no lo parezca. ¿Qué Siempre, clase? usualmente doy clases de programación, desarrollo web, bases de datos. Ujú. Y actualmente estoy dando una que me ha gustado un montón, que es industria del software, que ahí vemos como temas de emprendimiento. Ajá, nice. Entonces, como que todo encajando bien. Y estoy trabajando en una empresa en Estados Unidos eh, que se encarga de vender seguros para vehículos. Ya. Entonces, los clientes de esta empresa son los fabricantes, la Ford, Stellantis y otros fabricantes por ahí. Entonces, estoy actualmente en ese otro empleo. Y en cuanto a emprendimiento, también estoy trabajando en algo por ahí que sí va relacionado, Ajá, de hecho, con esta empresa. ajá, No en el rol del el rubro, pero sí con gente de esta empresa, ya, que creo que mientras se vaya desarrollando la temática en el podcast, pues les voy a comentar un poquito al respecto de este otro emprendimiento. ya. Yo pensé que estaba siendo secretivo con lo que estabas diciendo a propósito, hermano, pero Ah, ajá, no. Bueno, sí, hay ciertas cosas que no voy a hablar mucho, ¿verdad? Pero sí quisiera contarles en qué estoy ajá, en esa ok. parte. Yo sí que yo tengo una pregunta. Ajá, O sea, yo quisiera saber cuál es o sea, cómo haces para hacer ese montón de cosas que contaste. O sea, Ajá. cómo administras tu tiempo. ah, bueno. Eso me parece. Bueno, siempre he sido una persona que tiene que estar en un montón de cosas para hacer pasar el tiempo. Y si no estoy como trabajando, estoy haciendo algo en mi casa, por ejemplo, en cosas tan mínimas como trabajar en el jardín o estar reparando Uh, algo. el jardín que tiene ahí que es bien lindo, Ajá. bien bonito. Eh, Creo que tengo poco ocio. Ya. Casi no veo televisión, no juego videojuegos, cosas así por el estilo. Pase, pase, pase. No hay pregunta. Sí, sí, es parte de todo. Sí, no, claro. Mientras nos sirven ese Estamos cafecito, inundados de gracias. café. Sí, no, como siempre, ¿no? Maje, Es lo rico, es lo rico. No, nosotros nos servimos, gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. No sé, no, está bien. Sí, no, perfecto. me encanta Entonces, como te iba diciendo, me gusta siempre estar en algo. Ajá. Y en cuanto a la parte de tecnología, siempre me ha gustado investigar cosas, hacer cosas diferentes, ver cómo está el estado de la tecnología actualmente. Entonces, creo que necesito estar involucrado en muchas cosas. Ya, ya. Pero dirías que te aburrís entonces. Ya, Me ajá, aburro con facilidad. ya, ya. Creo Yo soy que, igual, man. creo Yo que ahí soy está la igual. clave. Me aburro con Sí. facilidad. Sí. Solo para, antes de que avancemos, estamos en Café Terraza, por si vieron toda la onda del café. Eh, la verdad, yo no conocía ese café, está bien rico, Brian. Está Está bien súper, rico, sí, está es súper rico. rico. Y el lugar también está bien bonito. Aquí pueden ver la pared y todo eso, pero tienen todo. Es como una terraza en realidad. Una Gracias. terraza, café terraza. Ah, Café qué Terraza. buena, ¿va? Sí, Qué buen nombre. Gracias a Café Terraza por tener una terraza y por invitarnos. Y fíjate que sí te entiendo ese feeling, porque es algo que yo he estado pensando últimamente. Que a mí me dicen, ¿y cómo haces tanta cosa? Y yo, es que si no me aburro, loco, si no me muero, creo. Exacto. yo soy igual, güey. A mí no me gusta aburrirme. De hecho, la vez pasada te comentaba Sí, que este man me dijo, permitiste en algún momento aburrir. sí, sí. Es bueno, Sí, pero porque te volvés más creativo también. sí, Sí, es que de De hecho, hecho lo el entiendo de que aburrimiento sí, es el nacimiento de la creatividad. O sea, es donde cuando estás aburrido, es cuando te pones a inventar. te pones a pensar en todas las cosas. Sí, Y porque ¿verdad? de hecho leí una story de un alero que decía, "Maje, a tus hijos regalarles un iPad sin internet ajá. y con Procreate Oh, y ya, con nice. Minecraft y eso más van a ser los futuros Teóricos, sí, no es arquitectos paja, pues. creativos, man". O Ok, sea, pero entonces regresemos, Eric, al punto previo a que tomaras la decisión de comenzar este mundo de startups, de hacer todas estas otras cosas que dijiste. Porque me acuerdo que solo por comentar, Eric y yo trabajamos juntos. Eric fue mi primer mentor, de hecho, en la parte de sistemas.
muy bueno, Eric, sí. Eh, Eric me dio programación orientada a objetos, me puso a recrear TikTok y de ahí me salió mi adicción a TikTok. Él es el O culpable. sea que soy muy mala No influencia. puede Él, ser. él es el Mala culpable. Lo Míralo, siento. por eso quedó así como está ahora. Sí, sí. Entonces yo me acuerdo que en ese momento, Eriksen, cuando estábamos en Tigo, vos me dijiste, ya me voy de aquí, ya me harté, Ajá, adiós, y yo, ¿qué vas a hacer? No sé, me dijiste, ahí ajá. voy a ver qué hago. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿qué te llevó a ese punto de quiebre de decir, ya, ya basta? Fíjate que de hecho fue lo mismo que hemos estado discutiendo, el aburrimiento. Ya, Recuerdo que, bueno, ya llevaba casi 4 años trabajando en Tigo. Estaba en esta área de Data Warehouse y trabajaba bastante con bases de datos, inteligencia de negocios. Sí, también tocaba bastante desarrollo web en esos momentos, pero me sentía como limitado en lo que yo quería hacer. Eh, no en el aspecto ese de que quiera ser mi propio jefe ni nada ajá, por decirlo, sino que me sentía limitado en lo que creía que yo podía hacer mejores cosas. ya, Entonces llegó un punto en el que yo dije, no, voy a poner mi propio negocio. Ya había tenido intentos anteriores siendo estudiante, de hecho, pero creo que no era el momento ideal porque sí siento que cometí demasiados errores emprendiendo siendo estudiante. Pero igual, aprendí muchas cosas y sentía que en ese momento podía hacerlo mejor. ya. Y no, decidí, voy a renunciar y di mi preaviso. Recuerdo que mi jefe inmediato ahí, Oscar Chávez, me Y decía le hice nombre a los que por qué quería renunciar, de que quería emprender, que tuviera cuidado, y me empezaba a aconsejar, pero la primera reacción de él era retenerme, ¿verdad? Sí, claro. Entonces me ofrecía incrementarme el sueldo o también el conseguirme algún tipo de supervisión o jefatura o algo por el estilo ahí, siempre en el área de tecnología, cosas así por el estilo para retenerme. Incluso llegó un momento en el que me dio un papel y que me dijo que cuánto quería ganar. Uy, Wow, sí te quería retener. Me quería retener. Siento que tenía un buen salario, siento que estaba estable y todo, pero no me ajá, sentía bien conmigo mismo. Entonces, ni modo, renuncié, di mi preaviso y no hay vuelta atrás. ya. Entonces usted diría que la monotonía en una empresa es clave para... Exacto. Eso fue el desencadenante, Ujú, que ujú, yo me sentía como encajonado. Ya quería salir de ahí. ya. Fíjate que mencionaste estos errores antes que comenzaste a emprender joven y estudiante. ¿Qué eran esos errores? O sea, que puedas recomendarle a alguien que digas estos errores, traten de evitarlos, vean qué onda para tenerlo en mente. Creo que de lo primero es que no sabía cuánto valía lo que yo hacía. Ajá, Entonces, mis primeros emprendimientos, por así decirlo, no eran como relacionados a startups, sino ofrecer mis servicios a otras empresas, ya, como hacerles un software, es por el estilo. Pero yo no tenía una visión muy clara de cuánto valía lo que yo hacía. Entonces, prácticamente regalaba las cosas ya, Sí, y no era como muy sustentable para mí y pues no era rentable ya, como estaba haciendo las cosas. ok. Entonces, creo que fue de los primeros errores. aprender a saber Que eso, cuánto vales. sí, que eso es importante, cómo saber identificar cuánto vale. Porque, Sí, sinceramente, yo ahorita, si me piden un website, yo no sabría dar Eso es uno de los problemas más grandes, creo, de cualquier persona que se dedica a la tecnología. sí, pero es que fíjate que yo lo pienso y es que es bien subjetivo al final, Sí, porque quieras o no, en realidad estamos haciendo arte, o sea, hasta Sí, cierto punto, es son casi la artistas. misma evaluación que si yo te hago una pintura, ¿cómo sabes cuánto cobras? sí, O sea, exactamente lo mismo, exacto. Lo entonces, único que tenés son referencias ujú, de las websites que has hecho antes, bueno, pero incluso si sos nuevo y es tu primer proyecto, ajá. ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo Sí, estimas? Porque cómo, mucha gente te dice eso, regala tu chamba al principio para al menos crecer tu portafolio y Exacto. crecer en clientela. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? yo no. No sé, porque yo tengo muchos pensamientos radicales. Yo Entonces, creo que sí. Yo creo que al inicio es como, bueno, yo lo hice. ujú. Pero depende con quién, me imagino. O sea, depende en Sí, qué. sí. Sí, eso fue, bueno, es que no sabía nada. Ujú. Entonces, Sí, 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 sí. regalé. Es que no, yo digo que no porque después esas personas que quieren recomendar van a decir que vos vendes tu producto barato, un website lo das bien barato y después vos le querés dar el precio real, ellos no van a aceptar porque la otra persona te dicen que es ese precio se le diste a ellos. Sí, y ahí es donde yo tengo el pensamiento radical, que para mí es como me enseñó mi papá. ¿No? Ajá. Mi papá es dueño de una empresa de software, tiene más de 30 años. Y mi papá es muy bueno en negociando, o sea, él es muy bueno entendiendo el dinero.
y me acuerdo que él me dijo, vos mira cuánto vos querés ganar. Ujú. O sea, hace un cálculo de Es cuánto una vos vales. pregunta Ajá. súper distinta. Sí, y es bien difícil porque también cómo le convences a los demás de ello, cuesto tanto la hora. Ajá, Y a veces, en mi caso, y por eso digo yo que soy bien radical, es loco si no me puedes pagar, entonces es lo mejor. Claro, qué al final cagada, creo que es qué lo mejor. cagada por vos, Sí, honestamente. Y sí, qué cagada por mí porque no voy a recibir billetes, sí, pero, pero Sí, sí, porque siempre pensás en eso. ajá, pero a veces siempre irte como más barato, más bien terminas metiéndote con gente que más bien te está encima, molestando, están ahí encima, no te dejan Exacto. trabajar, que son clientes que por lo general los que más barato se los da Ajá. son los que son los que más más están molestan. Los Sí. clientes cuidando, prueba. cuidando. Ah, yo aprendí eso por las malas, ¿verdad? Así cuando iba empezando. Y un tipo de cliente, así como lo mencionan, de que uno le da las cosas baratas y empiezan a pedir más y más y más y abusan de uno más bien. Entonces sí fue mala experiencia ese primer comienzo. Luego, otro error, ya cuando decidí salir de Tigo y poner otra empresa, también con la misma visión de hacer software para otras empresas, pero ya con todo lo que había aprendido en Tigo, más lo que había aprendido por mi cuenta, em, fue el tirarse a emprender sin tener un plan un poco más estructurado. Y yo quedo así de un solo, porque así se iba ahorita. Porque, Identificadísimo. porque Ya, mi mentalidad era, voy a renunciar, voy a dar preaviso y me van a dar mis beneficios, ¿verdad? Mi liquidación y todo, y hoy haciendo mis cálculos digo, esto me puede durar tanto tiempo, lo que me den aquí, unos 2, 3 meses, digamos. Y yo creo que para ese tiempo ya voy a estar más o menos establecido para tener algo de ingresos. Y bueno, Me va a encantar el plot. Plot twist. ya llegaba un momento en el que se me estaba acabando el dinero que tenía ahorrado y yo con responsabilidades y todo, ¿verdad? Y ya me sentía ahogado porque no tenía ingresos prácticamente, ¿verdad? Estaba o no era como suficiente, por así decirlo. Entonces yo ya me sentía ahogado y ¿qué tenía que hacer? Empezar a buscar otra entrada de dinero. Entonces creo que las recomendaciones es tener otra fuente de ingresos que por lo menos me cubra mis responsabilidades básicas antes de tirarme a emprender, por así decirlo. Aunque no sea un empleo full time o algo por el estilo, pero que sí por lo menos me dé esa tranquilidad, esa estabilidad. Ujú. Y fue en ese momento cuando yo empecé a aplicar a la universidad Ajá, de maestro. de maestro, porque el ser maestro, pues no es como que toda una jornada laboral, ¿verdad? De 8 de la mañana, 8 de la noche, sino que solo mis horas de clase y ya. Entonces empecé a aplicar y por suerte salió. Tuve un montón de problemas para poder ingresar ahí, pero no alargaría el podcast en contarles esa historia, ¿verdad? Pero sí, al final pude entrar dando una clase y ya con el pasar del tiempo ya tenía mis 3 clases, porque ese es el límite que uno puede dar, 3 clases. Y el sueldo de un maestro no es la gran cosa, ¿verdad? De hecho, sale más rentable trabajar en una empresa privada que el sueldo de un maestro, pero el beneficio es el tiempo que me da. Sí. Entonces, empecé a dar clases y tenía mi cubículo y todo, y yo ahí trabajaba en la universidad de mis cosas, tenía oficina gratis, por así decir, porque ahí yo estaba en la universidad todo el día, ¿verdad? Trabajaba mis cosas, salía de mis cosas, iba a dar clases, entonces me quedaba perfecto. Y con el pasar del tiempo ya iba teniendo mis primeros clientes, entonces ya iba estabilizándose todo. Pero sí, creo que las partes más complicadas es esa, de no tener un plan que amortigue mi emprendimiento. Así Ok, que por poco y me ahogo, ¿verdad? ahí te tengo la pregunta, porque decías también tener otra fuente de ingreso, pero si tuvieras una reserva de dinero para hacer este salto, ¿cuánto tiempo dirías que es necesario tener esa reserva de dinero? Porque mencionaste tenías 3 meses, Ajá, pero no fue suficiente al parecer. sí. Entonces, ¿cuánto sería una cantidad adecuada de Bueno, dinero yo creo que es algo o de subjetivo, tiempo? ¿verdad? Porque Ajá. depende del nivel de vida, uno, del nivel de vida de cada uno, de las responsabilidades, ¿verdad? Que uno tiene que pagar alquiler, cosas así por el estilo. Entonces, yo tenía demasiadas responsabilidades porque yo cuando me vine aquí a Tegucigalpa me vine solo o con mi hermano, ¿verdad? Pero prácticamente no es como que vivía con mis papás o algo por el estilo, que podía como apalancarme de eso, Ajá. pero sí tenía que pagar servicios básicos, alquiler, cosas así por el estilo, alimentar a mis perritos. Entonces, sí, prácticamente necesitaba un salario de un empleado normal, ¿verdad? Para poder subsistir. Entonces, sí, dependerá de cada caso, pero sí sería de evaluar mis costos fijos
Sí. y al menos cubrir eso, Ujú. costos ¿En fijos. cuánto tiempo? No sé, unos medio año por lo menos, Ya, 6 meses. medio, A mí me parece que mínimo son 6 meses. 6 meses. A esa sensación de seguridad. Ajá. Creo que en 6 meses se pueden hacer Sí, porque cosas. si seguimos ese timeline, ¿en cuánto tiempo después de ser maestro comenzaste a conseguir primeros negocios? Sí, ya creo que como 4 meses después. 4 meses. 4 meses Sí. después. Ajá. Porque los primeros clientes que conseguí también fueron pequeños, ¿verdad? Ajá. Fueron pequeños. ¿Cuáles eran esos? O sea, ¿quiénes hacían esos clientes? Por lo general eran sitios web básicos en WordPress. Ya. O, Está igual que yo, mae, estoy a ver, haciendo lo mismo. Bendito sea vos. Pero Webflow, O sea, más. ajá, Webflow Coffee. ajá. Entonces, así empecé con sitios básicos en WordPress y ya después pues iba haciendo sitios más a la medida. Ya. Pero esos ya sitios a la medida eran para clientes que tenían la capacidad de pagar al Ajá. menos. Y era Sí. más como aplicaciones web, ¿no? Ajá, eran más aplicaciones web. Entonces ya ahí ya me empezaba a gustar más el asunto, ¿verdad? Ujú. Y la empresa que tenía en ese momento se llamaba Alcoses. Sí, te acordás. Sí, sí, me acuerdo. Em, Creo que ya con esa empresa tenía una buena cartera de clientes y ya podía subsistir. Ujú. Y llegó otro punto crucial en mi vida de emprendimiento. Y es que, de nuevo, me sentía como encajonado, Ajá. porque estaba haciendo productos de otras personas y quería algo más como un startup, por así decirlo. Ya. Ajá. Entonces Como quería hacer, tener un producto. tenía un producto propio de, Ajá. porque yo sentía de que el hacer productos para otras personas, sentía que si yo puedo hacer algo para otras personas, podría hacer algo para mí mismo y con el mismo nivel o calidad o el empeño que le estoy poniendo. Ya. Entonces ya quería emprender con otro tipo de cosas. Entonces empezaba a experimentar. Creo que ahí, en ese momento, empecé a experimentar más por hobby que por dinero Ujú. y empecé a experimentar con los videojuegos, Sí, me acuerdo. estando en la universidad. Y fue ahí donde, con estudiantes, de hecho, estudiantes míos, comencé a incursionar en el tema de los videojuegos y empezamos a trabajar en un videojuego del Puma de la universidad. Ajá, sí, me acuerdo. Entonces, Con Alex y con Cristo también, con ¿no? Alex y con Alejandro Brizo. Entonces fue una etapa bastante divertida y entretenida para mí porque desarrollar videojuegos fue algo que me llenó bastante, 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 aunque no generaba ni un centavo, ¿verdad? Porque el hecho de lanzar un videojuego relacionado a un personaje que ni tan siquiera está legalmente para explotarse, Ajá. como la marca de la universidad, Ya. no era algo como que me iba a llenar los bolsillos, ¿verdad? Pero me estaba llenando a mí personalmente. Sí. Pero fue tan mediático el asunto que me permitió también emprender con otro videojuego, pero ya más nuestro, ¿verdad? Armamos otro equipo, siempre sobre la empresa Arcoses, pero más orientado a videojuegos, y empezamos a trabajar un videojuego de Caja Camasa, se llamaba, que era relacionado a Ciudad Blanca. Aprovechamos que el tema estaba escuchándose bastante por Juan Orlando, todo eso. Sí, Se, me las- acuerdo. este, se, Hasta se, películas sacaron, ¿no? ajá, se aprovechaba del tema de Ciudad Blanca como para elevar su imagen, ¿verdad? Entonces nosotros también quisimos aprovecharnos de eso, ¿verdad? Y buscar financiamiento para ese videojuego con Juan Orlando, ¿verdad? Entonces pudimos obtener financiamiento para ese proyecto. Fue un buen financiamiento inicial, podría decirse, que nos permitió contratar gente, ¿verdad? Ahí contratamos diseñadores, contratamos artistas de animación, para animación, de audio, y ya teníamos un equipo más grande y podíamos tener un producto un poquito más elaborado. Y ahí ya me empapaba un poquito más de temas de emprendimientos como tal, porque ya ahí uno tenía que ver el modelo de negocio, cómo generar ingresos, el tema de hacer pitches, de hacer las presentaciones a posibles inversionistas o en eventos para conseguir capital semilla, Ujú. cosas así por el estilo. Entonces, esa fue una etapa de bastante aprendizaje para mí porque ya eran temas más relacionados a startup y no de una empresa de software que ofrece sus servicios de software. Entonces fue una etapa bien bonita para mí porque aprendí mucho en ese aspecto. En ese aspecto, en lo es Capital Semilla,
hasta qué punto tenemos que meterle dinero en nuestros propios bolsillos y hasta qué punto es, ¿cómo explicarlo? Es lo mejor, es que, ¿Cuándo buscar financiamiento? sí, cuando buscar un financiamiento, porque entendemos que al inicio ni siquiera tenemos un MVP. MVP es producto mínimo viable. Ajá. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que meterle de nuestro bolsillo y cuándo es necesario buscar un... Sí, lo mejor es, bueno, del lado del emprendedor, lo que se está poniendo más que nada es recurso humano, porque uno está desarrollando su producto, ¿verdad? Uno puede empezar a inyectarle capital, pero no es lo recomendable, ¿verdad? Lo mejor es conseguir capital semilla haciendo uso de las tres Fs. Se me ha escuchado hablar de las tres Fs, de Family, Friend and Fools. Que, And fools. Ok. Qué bueno, ¿eh? que Family es, bueno, obviamente tratar de buscar el apoyo de la familia, ¿verdad? Que de alguna manera nos inyecten capital. Friends, de los amigos que nos puedan hacer préstamos o algo por el estilo, apoyar de alguna otra manera. Y la que pesa más es la de Fools, ¿verdad? Que hace referencia más que nada a instituciones gubernamentales o a eventos públicos que en realidad dan como capital semilla sin recibir nada a cambio. Es decir, están botando el pisto, ¿verdad? Están botando el dinero porque el emprender requiere bastante riesgo y la mayoría de las startups lastimosamente fracasan. Cerca del 90% de las startups fracasan. Entonces, básicamente, estas instituciones que hacen este tipo de eventos para inyectar capital semilla están botando el dinero. Por eso es que les dicen pum, ¿verdad? Sí. Ajá. Pensé que eran Entonces, fools porque lo lograbas engañar. no, era porque son tontos al botar el pisto, güey. Ya. Pero ellos esas instituciones por detrás andan, hay un montón de factores que los motivan a hacer eso, ¿verdad? Desde el punto de vista de proyección social, de reducir impuestos, cosas así por el estilo. Pero lo recomendable es irse por ese camino. Tratar de Em, buscar ayuda primero con tu gente cercana. Entonces, Ajá. Entonces, yo participé en muchos eventos, por ejemplo, en el PIT en el PIT de Unitec, en la Cultura Digital Challenge, incluso hacia afuera, afuera del país. Y sí recibimos como financiamiento primero del Estado. Ese fue nuestro primer pool, ¿verdad? Porque no tuvimos que ceder porcentaje ni nada por el estilo de nuestro videojuego, sino que solo así por el tema y por decir que el gobierno nos apoyaba, nos soltaron ahí Ya. fue como medio millón, creo que en el primer financiamiento que recibimos del, del gobierno. Y eso nos sirvió un montón para tener como un MVP y poder seguir participando en otros eventos. Recuerdo que después empezamos a participar en un evento internacional que se llamaba Demand Solutions, que era un evento acuñado por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y aplicamos, y aplicaba gente de toda Latinoamérica, ¿verdad? Participaron como cerca de 250 startups y seleccionaron a la nuestra, ¿verdad? Hubieron 10 finalistas de toda América Latina y salimos dentro de los finalistas. Y nosotros todos emocionados porque nunca habíamos llegado tan largo, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se Entonces, siente eso, no? El sentimiento en sí como es. uno quiere llorar. Sí, ¿verdad? Se siente bien, es Emocionante. una satisfacción personal que es indescriptible, la verdad. Porque igual hasta ese momento, cero ingresos, ¿verdad? Cero ingresos. Solo un producto mínimo viable. Pero el que desde afuera hayan visto nuestra startup con el potencial de poder lograr algo, pues es bastante satisfactorio. Entonces, clasificamos a un evento internacional que se llevó a cabo en Chile. Entonces nos llevaron allá y había que preparar todo, ¿verdad? También fue de bastante aprendizaje porque teníamos mentores dedicados a nosotros, ¿verdad? Mentores de todo tipo, ¿verdad? Era una incubadora, entonces. Era como un tipo de incubadora. De hecho, allá nos llevaron a una incubadora de Chile, no recuerdo cómo Startup Chile se llama, creo, que es como de las más populares del Cono Sur. Y teníamos mentores incluso para elaborar un pitch, Ajá. hasta ese nivel que nos revisaban el pitch, lo que ¿Cómo nosotros, lo decía? Me cómo lo imagino. decían, las palabras que uno utilizaba, las partes del pitch. Y todo eso fue Eso era como, nuevo para mí. todo eso era nuevo para mí porque yo intentaba aprenderlo por mi cuenta, ¿verdad? Sí. Pero no es lo mismo cuando hay alguien dándole Experto en mentoría, eso. ajá, experto en eso.
Entonces, ese concurso era un concurso abierto, televisado, en un auditorio grande, eh, con un montón de personas, también con streaming. Y yo me sentía bastante nervioso, la verdad. Bueno, de hecho, todos los que estábamos participando ahí estábamos nerviosos porque nunca habíamos estado en un evento tan grande, una presentación tan grande. Y estuvimos practicando y practicando, practicando. Recuerdo que mi pitch era el que más tenía problemas siempre. Le estaban haciendo correcciones a cada rato, incluso un día antes de la presentación Pero, final. ¿y ahí cuál era el picho? O sea, ¿qué era lo que estaban? Siempre era lo del juego. Siempre del juego, siempre del juego. Entonces, incluso un día antes de la presentación, yo estaba practicando el pitch porque tuve las últimas correcciones. Yo, ojalá no me equivoque, decía yo, porque suele pasar, el pitch era de 2 minutos. 2 minutos uno tenía que, que vender su idea. 2 minutos. Y de hecho, recuerdo que en el escenario tenían dos monitores grandotes donde iba pasando el tiempo y uno de reojo iba viendo, estresado, ¿verdad? Por fortuna, pues pude decir mi pitch y todo tranquilo, medio temblocosa mi voz y todo. Creo que por ahí hay videos en YouTube o algo. Por suerte no tuve problemas. Pero sí hubo un equipo que de hecho se trabó en el pitch, como que se quedó en blanco. Y yo, ay, Dios mío. Por suerte Qué no me bueno que no pasó. soy yo. Es Qué bueno que no soy yo, pero sí que pesar que le pasó a esa persona, ¿verdad? Ya. Pero el tema de los nervios en ese tipo de cosas es importante, Sí, es un picho. porque puede ser una negociación importante con inversionistas. En ese caso siempre seguía dentro de las tres ejes, ¿verdad? Pero puede ser un inversionista y por uno haberse sentido nervioso puede perder una inversión, Sí, sí, porque el mero inversionista te puede ver, no Ah, tiene confianza, tiene confianza, no pues, confía en su producto, o sea, lo que sea que ¿y está qué voy a haciendo. estar confiando yo, verdad? Que al final el que más debería confiar en su producto es uno mismo. Ajá, Exacto, Que exacto. eso me lleva a la siguiente pregunta, el síndrome del impostor. ajá, eso Realmente te eso te quería genera, preguntar también. eso genera bastante el síndrome del impostor, no sé cómo enfrentar a eso. Ah, Fíjate que yo quiero agregarle a esa pregunta, porque sí, sí lo teníamos anotado, pero más como, vos dijiste esto de que cuando básicamente te sentiste validado porque los eligieron, ¿no? ajá. Pero antes de eso, hay muchos momentos en el que vos estás como, ¿y qué estoy haciendo? Me imagino. Y seré que sí voy a funcionar. ¿Será que sí va a funcionar esto? ¿Será que sí soy suficiente? Todo este montón de cosas que te pega el síndrome de impostor. Incluso más cuando empezás a ver los demás proyectos de Ajá, las demás startups, que son cosas increíbles, ¿verdad? Sí. Fijo. No, eso es un sentimiento horrible. La sí, verdad, yo sufro bastante de eso y en todos los niveles, no solo en esos emprendimientos, sino que en todos los niveles. De hecho, tengo tantos problemas con eso que a mí casi no me gusta entrar a LinkedIn, porque yo veo que todo el mundo está creciendo, que todo el mundo está haciendo cosas, y yo me siento mal, pues, y, pucha, no me Apenas siento tengo capaz de hacer. fotografía. Ajá. ajá. Entonces, A por huevo le puse biografía. entonces me hace sentir mal. Y al nivel de startup también es como bastante complicado, porque uno ve tantos proyectos tan buenos que uno siente que el de uno, pues no va a dar, no va a La dar talla, bola. pues. Ajá. Pero creo que es desconfianza de uno mismo. Creo que he aprendido a no compararme mucho creo que es inevitable, pero he tratado de no hacerlo mucho, ¿verdad? Porque cada persona es un mundo. Cada uno tiene sus propias dificultades, cada uno tiene sus propias oportunidades. Por ejemplo, uno se pone a pensar de estos emprendedores de, de Estados Unidos, de estas startups famosas, Facebook, lo que sea, cualquier startup que te imagines, que dicen que solo empezaron desde abajo y trabajaban en la cochera de su casa. Pero uno se pone a pensar, pucha, ellos desde la cochera de su casa. Pero ya te pone a pensar un poquito más allá porque ya tenían cocheras, tenían carro, tenían casa, Realmente nunca fue como Tenían como que lo, pasar. tenían O sea, lo casa. contaron. Zuckerberg empezó Facebook en Harvard. Ajá, en Harvard. Entonces son cosas que uno le pone a pensar y no me puedo comparar con eso, pues. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mucho podría compararme con personas de mi mismo nivel, ¿verdad? Pero incluso es malo compararse en ese nivel Ajá, porque sí. hay un montón de factores que a uno lo hacen dudar de lo que uno es. Entonces, lo he aprendido de esa manera. Y creo que sí es importante la validación hasta cierto punto, porque sea como sea, tienen que validar la idea de uno, ¿verdad? Tienen que confiar en que lo que uno está haciendo en realidad o va a solucionar un problema o va a satisfacer una necesidad.
Así que hasta cierto punto la validación es importante, ya sea de uno mismo, como persona, de lo que está haciendo, o del producto que está echando a andar. Sí, sí. Yo te entiendo, porque más con lo que estoy haciendo ahorita, yo igual estoy en el startup y a veces pienso, ¿lo que estás haciendo? ¿Qué se supone que estás logrando hacer? No sé, man, yo lo confío. Y No, y es que sí suele pasar. Pues, digamos, yo estoy en videojuegos, en startup también de videojuegos, y es, es muy difícil evitar ese sentimiento cuando, digamos, vos aplicás a un festival de videojuegos y te lo rechazan. Ajá. Y te lo rechazan, tal vez ni siquiera probaron el producto, solo vieron la portada, no probaron el producto y, escucha, ese sentimiento te va a llegar, sí o Sí. sí, y uno tiene que aprender de verdad cómo evitarlo, cómo... Sí, cómo solo avanzar, porque yo creo que mucho es, al final es lo que les decía a estos manes, síndrome de impostor es otra palabra equivalente a desconfianza, o Ajá. sea, es que no tenés confianza en vos mismo. Entonces tenés que aprender a confiar. Y dentro de todo esto siempre veo que está la parte de la intuición también, que dentro de uno siente las cosas. Entonces, ¿cómo sentís vos que eso, la parte de la intuición, te ha ayudado en toda esta parte de ir emprendiendo, de poner tu startup, de toda esta aventura? Ajá. ¿Sentís que eso te ha ayudado a avanzar? Fíjate que sí, uno siempre trata de buscar motivación hasta debajo de las piedras, ¿verdad? Ajá. Pero en realidad creo que más allá de motivación o de que uno sienta de que, que lo que estoy haciendo va a funcionar, creo que más allá creo que es la disciplina. Creo que la disciplina es más importante todavía que la motivación porque uno hasta se deprime del síndrome del impostor o de que cree que las cosas no están saliendo bien, pero uno tiene que establecer una disciplina en lo que está haciendo, con tareas tan pequeñas como levantarse temprano o dedicarle suficiente tiempo a lo que uno está haciendo, porque la motivación no siempre está presente, Sí, no. no siempre está presente. Entonces, ni modo, toca. Sí, a mí me gusta algo que leí hace poco que dice que de ese tipo de sentimiento es, en lugar de estar, imagínate que estás subiendo una montaña, que estás en un hike, y entonces en lugar de estar viendo la cima constantemente, no voy a llegar, no voy a llegar, solo mira abajo y mira un paso, pues, y da Ah, sí, un paso a la vez, un paso a la vez, y eventualmente ya vas a estar ahí. Entonces me imagino que es similar, es solo seguir, 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 a pesar de todo. me gusta la analogía porque me pongo a pensar ahorita de dónde estoy, que creo que no estoy como, Ujú. pero si me pongo a ver hacia abajo, sí siento Has avanzado. que he avanzado, Ajá. que he avanzado. Sí, eso lo mencionamos en el capítulo perdido. Tuvimos un capítulo perdido, Sí, por man, cierto. Porque, es que se lo empezamos a grabar y en medio de eso se mamó. ah, Ahora, como estaba- Y estamos grabando todo eso. Sí, creo. Creo. Me encanta tu Espero. pelo, ¿no? Espero, dice Mi femo de montaña. Bueno, en el capítulo perdido yo mencionaba eso, de que yo fui a Nicaragua, a Volcán Negro, y me gustó eso porque yo, que 10 minutos subiendo a la montaña, yo ya me estaba muriendo, ya me parecía Darth Vader, como asmático y tal, no soy asmático. Pero siempre que miraba arriba, yo decía, me falta bastante para llegar. Pero siempre que miraba el horizonte o todo lo que venía avanzando, pucha, he avanzado bastante. Y realmente toda la experiencia que he agarrado, la he agarrado aquí, porque ya cuando estoy arriba, ¿qué le digo? En un minuto y medio bajamos. En un minuto y medio bajamos y en 1 hora y 40 minutos subimos. Entonces, toda la experiencia, toda la historia está en subir la montaña, subir el volcán, no Correcto. tanto estar en la cima. en el camino. Ajá. Sí, Y fíjate que quería hablar de eso porque estamos hablando de toda tu parte de startups, ¿no? Pero también hay un montón de conocimiento que adquiriste en la parte corporativa. Entonces, ¿qué cosas de esa parte corporativa sentís que te han ayudado ahora en startups? O bueno, en toda esta aventura de emprender. fíjate que creo que en el ámbito corporativo, eh, Nada. no, no, sí, Enviar saludos en el correo. saludos cordiales, saludos cordiales, importantísimos, porque si no, Si no nos aprovechó, Yo solo mando mi nombre ahora. Cansé de eso. pero creo que la Ajá. gestión de proyectos, sí. ya sea independientemente de la metodología que se esté utilizando, pero que se use una en el emprendimiento que uno está haciendo. Porque generalmente cuando uno emprende, uno, bueno, arma su equipo con las personas cercanas a uno, ya sean amistades o lo que sea, ¿verdad? Sí. Y uno tiene que aprender a elegir este tipo de personas. Pero del ámbito corporativo, aprendí que una metodología de gestión de proyectos se tiene que implementar sí o sí, Ujú. porque se tiene que asignar tareas entre cada uno de los miembros del equipo y uno tiene que cumplirla, ¿verdad?
porque no es solo por amistad de que se está armando un equipo, sino porque en realidad se tiene que desarrollar un producto y se tiene que echar a andar, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener responsabilidades. Entonces, creo que lo más rescatable del mundo corporativo es eso, Ya, una saber metodología, estructurar, entonces, saber estructurar tu un trabajo. proyecto, el matricularse en sí, de estar comprometido con las tareas que uno está haciendo y sin buscar la motivación de que es porque me están pagando, sino que es por algo un poco más profundo que eso, Sí. ¿verdad? Pues, ¿qué dirías que es eso? O sea, porque para mí yo lo pienso y es como yo estoy tratando de darle un valor a alguien, o sea, dar mi valor a esa persona. No tanto el recibir el dinero, sino Ajá. qué le doy yo a él. Es mi pensamiento, ¿no? Sí, creo que sería como un valor más a futuro, Ajá. que uno en realidad crea en la idea y que al final, aunque las estadísticas vayan en contra de todo, ¿verdad? Porque, como les dije anteriormente, la mayoría de las startups fracasan, ¿verdad? Y a pesar de eso, que uno tenga una visión a futuro de que uno va a tener un beneficio, Bien. ya sea tangible o intangible. Y en mi caso, la mayoría de los beneficios han sido intangibles, por así decirlo. Han sido más de aprendizaje que cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque sí he tenido como logros, por así decirlo, de recibir capitales semillas, ganar eventos, tener como mis primeros ingresos, pero creo que la mayoría de la ganancia que he tenido en mis emprendimientos ha sido intangible, ha sido todo de aprendizaje, Ya, ya. más que nada. Sí. Yo quería hacerte la pregunta también porque hablamos bastante del síndrome impostor y toda esa parte, porque hay mucho que la gente no le gusta tratar, que es toda la parte de salud mental en todo en este aspecto y en general, ¿no? Pero algo que usualmente sufrimos como ingenieros es la parte del burnout y de quemarnos y de gastarnos y de deshacernos el cerebro por alguna razón. Entonces, no sé si vos has experimentado esto dentro de la parte de emprendimiento y cómo dirías que, creo que ya tenés la respuesta, que es básicamente estructurarte mejor. Ajá. Pero sí has sentido en algún momento que te has llevado a ese punto de quemarte por estar trabajando. La verdad que sí, a pesar de que me gusta estar en muchas cosas a la vez, Ujú. sí uno siente que llega un punto en el que está reventado. Ujú. Más que nada porque como emprendedor uno tiene que hacerle de todo. Sí, Mientras que si está trabajando por una empresa uno se dedica a programar o a llevar su proyecto, pero ya emprendiendo uno tiene que hacerla hasta de vendedor. Tiene que tiene que Tus saber hablar. tus habilidades blandas tienen que estar. tiene que estar bien afinada, uno tiene que aprender a desarrollarla, ¿verdad? Y lo otro es que con un startup uno comienza con lo que tiene, ¿verdad? La idea de las startups es que no tienen una gran inversión de que voy a sacar un préstamo como para contratar gente, sino que por lo general uno hace todo, o el equipo hace todo. Y si hay algo que uno no puede hacer, o busca cómo aprender a hacerlo, o puede invertir, pero no grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Entonces nos tocaba incluso hasta temas de diseño, temas de publicidad, de marketing, de gestionar redes sociales. Qué O, horrible. es bastante complicado, la verdad. Nunca pensé que el tema de las redes sociales fuera tan tedioso. O el hecho de armar un anuncio publicitario, cosas así por el estilo, que son áreas en las que uno no se preparó, no fue para lo que estudió, es lo que uno se siente estresado. Sí, el marketing Ah, específicamente. Pues. sí. Y son cosas que quizá uno no le presta mucha atención cuando está en su mundito de programación, pero que al final son las que van a vender su Bueno, producto, pues. Si lo necesitas, es un sí o sí. sí, tristemente. Sí, También el horario, diría yo, porque no, en una startup, al menos así me lo dijo mi socio comercial Pedro, No hay horario, eso es así. sí, no hay horario, no trabaja de domingo a domingo, desde que se levanta hasta que ya está Así es. cansado. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Que hay Queremos otra. sacar el producto. ¿Qué pedir otro? Sí, no se puede. voy a pedir otro. Voy a pedir otro, dice el bien feo. Bueno, les voy a contar Ajá. de, de mi línea de tiempo de startups, porque me quedé todavía en lo del videojuego, ¿verdad? En ¿En qué Chile estamos. quedó? Ah, aquí en Chile estamos. ¿En qué quedó? Pues en Chile ganamos algo, por así decirlo, como un tercer lugar. Un tercer lugar que fue titulado como una startup de impacto global, por así decirlo, que se podía implementar en muchos países y no sé qué más. Eh, Lastimosamente, ese tercer lugar no fue como un capital semilla o algo por el estilo, sino que me dieron una beca, porque solo era una.
para estudiar negocios o algo por el estilo, era en Israel. En Israel. Y recuerdo que para ese tiempo, eh, para que se hiciera efectiva la beca, tenía que pasar como unos 4 o 5 meses. Pasaron los 4 o 5 meses y empezó un conflicto en Israel. Ah, Y al final, ese conflicto duró como un año que jamás pude hacer efectiva la beca. Entonces, prácticamente no hubo beneficio, así por así decirlo, más allá del aprendizaje. Es bonito ir a otro país y conocer otras startups de otros países, porque uno aprende un montón, ¿verdad? Se le abre la mente a uno como que no tiene ni idea y espero que lleguen a tener la oportunidad en algún momento. Pero ese evento de Chile ahí murió. Y lo otro fue que con el gobierno no pudimos refinanciar, no pudimos refinanciar, Sorprendente, ¿no? más que el gobierno de Juan Orlando iba de pique, entonces el dinero que estaban metiendo en proyectos como los nuestros se lo llevan para otro lado, no sé, ajá. no sé, pero ya invertir en proyectos como startups por parte del gobierno ya era difícil. Y el problema es que nosotros empezamos a recibir ese financiamiento y nos acostumbramos a cierto estándar en el producto, ¿verdad? Y teníamos gente contratada y ya no podíamos retener a esa gente Vaya. contratada. Entonces la calidad del producto iba como, O sea, empezaba a perder talento también. ajá. Entonces empezamos como a pagar de nuestra bolsa a esos desarrolladores o diseñadores, pero no era sostenible tampoco, ¿verdad? Y empezábamos a trabajar por nuestra cuenta. Las personas se fueron de la startup, las que teníamos contratadas, porque este tipo de personas, si no se les paga, obviamente no. Sí, claro. A menos de que se le dé algún porcentaje, pero hay muchas personas como para retenerlas. Sí, y creo que algo que también uno choca es que la gente no te entiende el feeling tampoco, Ajá, ¿verdad? exacto. Ah, Y no es como que les diga, va a dar un porcentaje o algo por el estilo, no lo ven ajá, tan material como que les pague, ¿verdad? sí. Y es bien difícil decirle como loco, confía en mí, Como- por favor. Es bien difícil, Vamos, confía en mí. es bien difícil. ¿Cuántas estaras has sacado antes para que confíe en vos? Ajá. Esta es la primera, ¿no? Pero vos confías en mí. Lo otro es que como que se empezaron a meter a rollo por el tema de Ciudad Blanca Bueno, y no nos querían dar como por así decirlo, el permiso para publicar el juego. Teníamos un mínimo producto viable para publicar, pero nunca lo publicamos por lo mismo, ya. porque necesitábamos un permiso especial del gobierno y nunca salió. Entonces fue como caída en Sí, picada. eso fue todo así, Ah, de un ajá, solo. exacto. Ni más ni menos. Em, Entonces el juego nunca salió. el juego nunca salió, Rayos. lastimosamente. Pero Oye, entonces, si usted tiene el producto mínimo viable, el ah, MVP, ¿cómo hacemos, cómo podríamos hacer para recuperar un All-Star ya con un MVP y revivirla? Es una buena pregunta. esa pregunta es interesante porque uno tiene que saber cuándo decir adiós a sus Sí. proyectos y no enamorarse de uno y Y no empezarle, pegarse ¿no? todo. Ajá, porque hay como un dicho que dice que no tengo que enamorarme de una idea Ujú. o de un producto que dice, sino que uno tiene que enamorarse de un problema para buscar cómo darle solución a ese problema, ¿verdad? Y uno empieza a desarrollar productos alrededor de ese problema, ¿verdad? Pero nosotros sentimos que en ese momento ya no sería bueno seguir con, Sí, con la idea, ¿verdad? Porque requería mucho esfuerzo. Desarrollar, bueno, usted sabe, sí, desarrollar un videojuego es bien complicado. sí, sí. Requiere un montón de talentos, de un montón de tipos y es complejo. Bueno, no sé hoy en día con inteligencia artificial se ha facilitado ciertas cosas, pero igual es complicado. Sí. Entonces decidimos en ese momento dar marcha atrás con el tema de los videojuegos. Muchas gracias. ¿Cómo te Muy sentiste amable. en ese momento cuando tuviste que decirle no a ese proyecto? Me sentí, Repetí la pregunta, por favor. Sí, o sea, ¿cómo te sentiste en ese momento al decirle no al proyecto? O me sea, sen- ¿cuáles fueron tus emociones en ese me entonces? sentí triste, la verdad. Triste. Era como dejar un hijo. Es como dejar un hijo, la verdad, porque sí siento que el tema de los videojuegos ha sido como algo que me ha llenado un montón, que hasta hoy en día no me ha llenado ningún tipo de empresa, En serio. ningún tipo de trabajo me ha llenado emocionalmente como esa etapa de los videojuegos, porque me sentía bien, yo no tenía que buscar motivación de ningún lado, yo me sentía bien en mi día a día, trabajando, programando, o incluso en temas de diseño, de redes sociales, lo que sea, yo me sentía bien. Entonces creo que fue como mi mejor etapa laboral, por así decirlo, independientemente si fue startup o lo que no, o lo que sea, creo que fue mi mejor etapa.
Entonces fue bastante complicado para mí porque me sentí triste, Sí. porque el proyecto murió. Pero ya no te sentís así, entonces, como en ese momento. Mm, Lastimosamente no, Ya, emocionalmente no me siento Ajá. tan así, ya. ¿ok? No, siento que los videojuegos fue algo que me llenó bastante, que he tratado de revivirlo, aunque sea por hobby, les diré, con esto de la inteligencia artificial, que ha facilitado un montón de cosas, he tratado de revivir, pero por hobby, más por hobby que por cualquier otra cosa. Ya. Me gusta que hayas metido la inteligencia artificial, esa era otra pregunta. ¿Cómo has venido a ayudar a desarrollar la inteligencia artificial? También, ¿cómo ha venido a intentar reemplazar el talento humano, o sea, introducirlo al producto? Sí, creo que impacta, sea como sea, impacta, ¿verdad? En empleos creo que puede impactar, pero no al hecho de sustituirnos. Lo digo porque yo utilizo inteligencia artificial bastante, mi día a día, mi trabajo. También, ¿no? Mi trabajo, lo utilizo bastante. Y de hecho, la empresa en la que trabajo motiva a que utilicemos inteligencia artificial para agilizar los procesos, sea como sea, ¿verdad? Caso contrario a otras empresas, creo que se llaman los corporativos, que evitan que se utilice mucha inteligencia artificial hasta llegar a bloquearla por fuera de Sí, información y ese tipo de cosas. Pero en el caso de la empresa en que trabajo, no, ¿verdad? De hecho, sí se busca la manera de proteger la información, pero no limitarnos a utilizar inteligencia artificial. no usarlo por completo. Ajá. Ajá. Y de lo que he experimentado hasta el momento, igual hay un montón de trabajo que hacer. La inteligencia artificial acelera todo, pero siempre hay trabajo. Sí. Y por el momento siento que por el hecho de decirle, hágame tal cosa, no me va a hacer todo. Siempre me va a necesitar a mí para llevar a cabo ese trabajo. Y estoy trabajando, de hecho, en un proyecto en la empresa en la que estoy, que es bastante complicado, que incluso con inteligencia artificial siento que es bastante pesado. Ya. Entonces, siento lejos el hecho de que vaya a haber una pérdida fuerte de empleos por inteligencia artificial. Pero creo que a lo que decís entonces suena más a que quienes van a perder empleo son las personas que no se ponen vivas. Y esa es otra cosa, ¿verdad? De que ese tipo de personas de que quizá no aprendieron bien a programar, sienten que con inteligencia artificial van a llegar lejos, pero en Vale. realidad El- creo que ese tipo de herramientas nos beneficia a las personas que siempre le hemos puesto, Ujú. porque Te quita un nosotros, montón de carga cognitiva de cosas ajá, que no, ¿eh? exacto, y Sí, uno ya Se está concentra preparado en resolver en la idea y ya. en resolver el problema, sí, ¿verdad? Pero ese tipo de personas que no se prepararon lo suficiente, la inteligencia artificial no les va a ayudar mucho. Los que hacen el vibe coding. Vibe Detesto, No, detesto el vibe coding. Una pelea No, con el no, no, coding toda no. la vida. Sí, No, man, es que Yo, no sé, pues, sí, pues. no sé si es que yo estoy tomando mal el concepto, porque yo tomo como vibe coding que todo el código te lo va a tirar, que se dio curso, hermano, y Ajá. lo revisas, ¿me entendés? Ajá, Sí, vos no revisas el código, sí. pucha, Es quería más parte café. de, o sea. sí. No, todavía no. Espera un poquito. Pero Gracias. fíjate que, o sea, que mencionabas, solo por regresar, mencionabas también que en la parte de juego necesitas un montón de talentos diferentes y todo. Igual en Ah, startups, en todo. ¿Qué tan posible crees que entonces que en el futuro pueda existir un startup que solo sea una persona con un montón ajá. de cosas de ella? Eso sí es eso creo que ya podría ser Ajá. posible. Porque de hecho han habido startups de una sola persona y haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Que Sí. son como súper raras, ¿verdad? Pero hoy en día, con inteligencia artificial, creo que sí podrían haber startups de una sola persona Y que hagan todo. y que haga todo. Tenemos un montón de MCP servers haciendo cosas Ajá, para vos. Sí, porque, bueno, está difícil de que la inteligencia artificial a este punto llegue a sustituir un artista real, ¿verdad? Pero hay un montón de recursos gráficos de muy buena calidad que me genera ChatGPT, por ejemplo, u sí, otro sí. tipo de herramientas que puede quitar mi dependencia de un diseñador para mí, que yo no tengo dinero para contratar a un diseñador, pero sí puedo pagarme una licencia de ChatGPT, por ejemplo, o de cualquier herramienta de AI. Entonces ya me quita la justificación de tener a un socio más que sea diseñador. Lo mismo a alguien de marketing, porque le puedo preguntar a una IA que me ayude a planear mi estrategia de marketing, cosas así por el estilo. Entonces ya se va limitando la cantidad de personas que pueden estar en una startup. Así que creo que sí, en una startup creo que sería de las mejores épocas para emprender, creo yo, Ajá, sí. porque uno dispone de un montón de recursos a un costo más bajo que Sí, antes. que no sé si Directamente le podemos preguntar cosas que
completamente Ajá, ignoramos. ajá, Como que, qué sé yo no sé nada de negocio, entonces le podría preguntar directamente, ajá. "Deja Puede negocio, tener su enséñame". mentor Incluso, Sí, sí. personalizado. Sí, yo diría entonces que uno se tendría que enfocar en buscar qué problema resolver. O sea, si ya sos bueno usando IA, entonces, bueno, busca algo que resolver, algo que te apasione también, algo que te guste hacer. Sí, porque al final ahí es una herramienta, ¿no? Sí, Creo que eso es lo que la gente no logra Ajá, distinguir, que es una herramienta y quien está usando la herramienta somos nosotros. Entonces, al final el toque humano igual es el que va a estar dentro de todo eso. exacto. Cool. Pero sí, hay trabajo para largo todavía. Macizo. Pero entonces regresemos termina la parte del juego de caja con masa ¿y Ajá. qué sigue? Entonces, porque decidieron, ok, ya no. Sí, ya no. Bueno, de mi lado, continué con Arcouses consiguiendo proyectos de otras empresas porque igual necesitaba ingresos todavía. Sí. Y llega la pandemia. No. Recuerdo que para la pandemia era el momento en el que muchas empresas buscaban digitalizar sus procesos. Entonces, de hecho, había una startup que era una plataforma de delivery que nos contrató a nosotros para desarrollarle su plataforma, ¿verdad? Entonces, empezamos a desarrollar esa plataforma de delivery y nos hicieron los primeros pagos, ¿verdad? Pero llegó un punto en el que ya teníamos el producto, ya estábamos por entregar, que, pero nos dimos cuenta, o bueno, por la startup nos hizo saber de que se desintegró, que como que hubo un conflicto entre los socios y como que se robaron el dinero o algo por el estilo, se comieron el dinero, ya no nos querían pagar. Y Y ya habían hecho el ya trabajo. habíamos hecho el trabajo, ¿verdad? Ajá. Y que creo que nos quedaron debiendo como casi 200.000 mentiras, ¿verdad? Para poder hacerles la entrega Lo del quedo viendo, por si ven la red. sí, me asusté, se cayó acá. no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? El Paguen. nombre, pero paguen. Pero fue como una decepción total para mí porque uno estuvo trabajando en ese proyecto y creo que la plataforma quedó muy bien, ¿verdad? De hecho, nosotros utilizábamos como base las plataformas de delivery que existían en ese momento, que la más popular, bueno, sigue siendo Hugo, y esa era como nuestra base, ¿verdad? Y logramos hacer una plataforma así de robusta como Hugo y yo dije, pucha, caí en lo mismo. Estoy haciendo un producto para otra wow, empresa sí. que de tanto nivel, que me costó tanto y que salí perdiendo porque no me pagaron. ¿Qué pasa si yo hubiera estado haciendo un producto para mí? Entonces entré en lo mismo, en un conflicto eh, motivacional, en depresión de nuevo, que de nuevo dije, no, no voy a tomar productos para otras empresas, no voy a tomar proyectos para otras empresas, voy a comenzar de nuevo a hacer otra startup. Y ahí fue cuando comencé a trabajar en una plataforma de gestión de citas para empresas. Por ejemplo, un salón de belleza necesita una plataforma para gestionar sus citas, una barbería, que creo que usted trabaja en un proyecto similar, ¿o no? No. O bueno, de mis estudiantes creo que han trabajado en proyectos similares, ¿verdad? Entonces empecé a trabajar en ese proyecto de lleno, estaba solo, pero después me contactó Alejandro Brizo, que era de mis socios en Caja Camasa, ¿verdad? Y dijo, fíjese que tengo esta idea, y era una idea bastante similar, y era pandemia, y no tengo nada que hacer, dice. Y como estoy trabajando desde mi casa, tengo tiempo ocioso. Entonces, a ver si trabajamos juntos. Entonces empezamos a trabajar en ese proyecto. Y luego incluimos a otra persona que también fue estudiante mío, que era muy bueno, y él también tenía sus emprendimientos por su lado, pero decidió unírsenos y empezar con esta plataforma, que le pusimos el nombre de Betty, que al final mutó la idea, pivotamos bien la idea como para que fuera un marketplace de servicios, de que si yo necesitaba, digamos, un plomero o un estilista o lo que sea, podría yo utilizar la aplicación para poder contratar a este profesional. Entonces, empezamos a desarrollar una plataforma bastante robusta, ¿verdad? Entre nosotros tres le dedicamos bastante al desarrollo, al diseño, a todo un montón de cosas para tener un producto bastante robusto. Y ahí creo que cometimos un error bastante grande, y es que nuestro producto no era un MVP. Uno cuando emprende, lo que trata de hacer es tener una versión que ya empiece a solucionar parte de un problema, ¿verdad?
pero nosotros queríamos ya tener una solución final. Ya, sí. Entonces, dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a tener un producto que fuera completo, ¿verdad? Cosas tan básicas como autenticación con redes sociales, con un montón de cosas, que tuviera pasarela de pagos, que tuviera aplicación móvil, que tuviera aplicación web, que tuviera aplicación administrativa, Sin venderlo. sin vender, Sin sin vender ni un haber peso. validado bien. Sí. Entonces, para nuestra sorpresa, como no validamos bien, pues allí empezamos a ver problemas ya cuando salimos. Lo que sí es que la plataforma era bastante robusta y bastante buena y todo, que al participar en eventos de emprendimiento, sí o sí, estábamos siempre en los finalistas o ganamos. Entonces ahí ganamos primer lugar del PIT, recibimos financiamiento de ellos, quedamos finalistas del Honduras Digital Challenge, recibimos financiamiento de ellos. El BID con otra institución que se llamaba Tech for Dev nos financiaba a través de ellos. El BID quería financiarnos con una cantidad enorme de dinero ahí para echar a andar nuestra startup. Entonces, hay un montón de gente que estaba interesada en nuestro producto, un montón de gente. Ya empezaban a contactarnos inversionistas, de hecho, eh, para ver qué tal iba nuestra plataforma. Pero ya cuando empezábamos a hablar con inversionistas, entrábamos a un problema ahí, y es que no estaba suficiente validada nuestra idea como para llamar la atención a inversionistas. Entonces, era porque no teníamos suficientes clientes. Nosotros lanzamos esta plataforma y empezamos a registrar profesionales para que ofrecieran sus servicios, ¿verdad? Creo que recibimos como 1.500 solicitudes de gente que quería utilizar la plataforma para ofrecer sus servicios De diferentes de categorías. diferentes categorías. Y nosotros teníamos que revisar todos los perfiles, ¿verdad? Si en realidad eran los que ofrecían los Sí, porque servicios que... eso fue lo primero que se me ocurrió a mí cuando me hablaste de Betty, como cómo validar de que estas Ajá, personas no lleguen allá a matar a alguien, por ajá, exacto. ejemplo. Entonces tenían que adjuntar pruebas, ¿verdad? Y ¿Qué les nosotros pedía? Man, Documentación. man, documentación qué básica, como si bizarro, man. tuvieran como títulos o algo por el estilo, antecedentes penales, Sí. cosas así por el estilo, y ellos lo subían a una herramienta y nosotros empezamos a revisar. Que inclusive desarrollamos toda esa herramienta de evaluación, ¿verdad? Sí. Que no sería para nada, herramienta, algo que tenía que estar en un MVP, Ajá, sí, ¿verdad? no, claro. Sí. Ajá, y incluso desarrollamos esa plataforma, ¿verdad? Pero ni modo. Al final creo que logramos verificar 200 personas que estaban habilitadas ya para ofrecer sus servicios. Y luego, pues empezábamos a promocionar Betty para que los clientes contrataran a los profesionales. Y ahí fue como algo bien complicado para nosotros porque no validamos la idea antes. Y el problema es que teníamos un set tan variado de profesionales que nos costaba encontrar clientes. ¿Por qué? Porque teníamos que lanzar publicidad para un montón de tipos de clientes. No, sí. Publicidad para gente que necesitara plomeros, para quien necesitara estilistas, para quien necesitara un montón de gente. Y nos salía demasiado caro. Y ahí sentimos cuánto cuesta pagar publicidad El tan marketing, puntual ¿no? para tan amplitud de gente. De audiencia, ¿no? Ajá, y gastamos un montón de dinero. Creo que la primera semana que nosotros empezamos a lanzar publicidad así, gastamos como 15.000 lempiras en una semana, ¿verdad? Solo en Solo en publicidad, publicidad. solo en publicidad. Entonces ya ahí ya estábamos viendo un montón de problemas. Entonces ahí me lleva una pregunta. ¿Qué tan importante es qué sé yo, un estudio de mercado para antes de empezar? Es lo más importante. Lo más importante, creo que lo mejor es hacer ese estudio de mercado antes de programar, antes de hacer cualquier otra cosa, es hacer ese estudio de mercado. El nicho tiene que ser. Identificar el nicho al cual vamos a estar enfocados y tratar de ser bien especializados en ese producto y no tratar de abarcar tanto como creo que fue de nuestros principales errores con Betty. ¿Qué hubieras hecho diferente entonces? ¿Qué hubiera hecho diferente? Primero, ese estudio de mercado. Segundo, el no tratar de hacer tan amplio, sino que enfocarme en un rubro en particular. Y lo otro, el no haber hecho un producto tan robusto sin haberlo, Innecesariamente. sí, innecesariamente, Sí. sino que tener un MVP bien acotado. Esas tres cosas. Nosotros tratamos de, mm, de reivindicar, Reivindicar. eso, Reivindicar. en el camino, ¿verdad? Ajá.
para tratar de hacer las cosas bien. Entonces elegimos un nicho en particular y era salones de bellezas y barberías. Eso. Y empezamos a adaptar la plataforma para pandemia. eso. Por la pandemia. Ajá. El asunto es que entramos en una encrucijada ahí, bueno, más que todo personal mía. Y es que ya estábamos ya por terminar la pandemia, creo, en ese momento. Pero yo estaba entrando en un conflicto con la universidad, Ujú. porque la universidad me tenía a mí contratado como docente por hora, pero yo había aplicado a una plaza permanente, siempre con mi jornada en la que tenía, ¿verdad? Pero con más beneficios, con un contrato permanente, ¿verdad? Entonces yo había aplicado como antes de la pandemia, ¿verdad? Y ese proceso se hizo tan burocrático que duró como 2 años y medio. El asunto es que llegó un momento en el que como que querían invalidar el concurso por alguna burocracia interna de la universidad, a tal punto que yo estaba en el limbo en la universidad y no me pagaban. Yo estaba dando mis clases y durante un año no me pagaron. Entonces, durante un año no me pagaban de la universidad, no tenía ingresos de Betis y mis ahorros estaban matándome. Entonces, prácticamente estaba quedando en quiebra total, ¿verdad? Porque no tenía fuente de ingresos alguna. Ujú. Entonces ya no podía estarle dedicando tiempo a Betty porque uno no me estaba dando ingresos a corto plazo y la universidad, que era el otro fuente de ingresos, tampoco, entonces estaba muriendo de hambre prácticamente, ¿verdad? Entonces tenía que tomar una decisión si seguía en Betty o empezaba a buscar otro trabajo. Entonces fue ahí donde empecé a aplicar a empresas en Estados Unidos, ¿verdad? Que yo escuchaba que todo el mundo le iba bien, que ganaban dólares y todo, ¿verdad? Ganaban macizo. Ganaban así, entonces yo también quería unirme a la ola, ¿verdad? Tenía problemas de inglés, obviamente, como la mayoría de los hondureños, así que traté de prepararme lo más posible, apliqué como a 15 empresas y como a 7 me llamaron y la mayoría me rechazaron por el tema del inglés. Y entré en una empresa donde estaba trabajando ya uno de mis socios, que era Brian, pero no Vaya, Brian, no Sabía que no eran Brian, socios. uno de los Sabía que eran socios. no, otro Brian, que él ya llevaba tiempo trabajando en esa empresa. Entonces, él me recomendó, y como la mayoría de los que trabajan ahí son latinos, entonces el tema del inglés, mi nivel de inglés lo aceptaron, ¿verdad? Y de igual manera, he reforzado mi inglés desde que estoy trabajando ahí. Entonces, ni modo, me dediqué full a esa empresa y ya después, como a los 6 meses de estar trabajando en esa empresa, ya se solucionó mi problema en la universidad y ya empecé a tener los dos ingresos, ¿verdad? Pero si no hubiera aplicado para esa empresa, hubiera muerto de hambre, literalmente, ¿verdad? Y es la que estás ahorita. Y es en la que estoy ahorita. Y Betty, pues, yo era el que más trabajaba en Betty, ¿verdad? Porque mis otros socios también trabajaban para empresas en Estados Unidos y ellos trabajaban o fines de semana o por la noche, cosas por el estilo, y prácticamente no le dedicamos el suficiente tiempo a Betty, hasta que llegó a cierto punto que quedó muerta, muerta. Pero está montada ahí arriba, ustedes ingresan al sitio, lo ven y todo, y Sí, pareciera que sí, que ahí funcionaba, o sigue, sea, ajá. ahí sigue. De hecho, se hizo tan popular que hubo una startup guatemalteca que nos copió todo, Sí, en serio. todo, incluso el nombre, se No llama puede ser. Betty Guatemala, Betty No. GT. Y el sitio, y ustedes lo ven, y nos copiaron un montón de cosas, En ¿verdad? Así a serio. lo descarado. Ajá. Y fue interesante que llegó hasta ahí, ¿verdad? La startup. Pero nosotros también desilusionamos un poquito de que otra startup que murió. Bien. Eh, pero luego con esta empresa en la que estoy trabajando actualmente, eh, es una empresa que está en capital de Estados Unidos, pero era de unos colombianos y los colombianos la vendieron a esta gente de Estados Unidos. Pero ellos siguen trabajando en esa empresa, ¿verdad? Y fueron los que nos contrataron a nosotros. Y les comentábamos ahí que también éramos emprendedores y que teníamos este startup. Entonces, ellos como que les hizo ruido también Betty, a tal punto que consiguieron un cliente para poder venderla en Estados Ah, Unidos. uy. No. Y empezamos con negociaciones ahí y todo, pero al final como que no se pudo concretar nada. Entonces, pero como que elevó también nuestras expectativas de revivirla, ¿verdad? Sí. De poder venderla al menos. Y
al menos para lo que sirvió todo esa temporada de negociación es establecer como una relación con los ex dueños de la empresa en la que trabajo actualmente. Ya. A tal punto que hace unos meses atrás, o bueno, finales del año pasado, diciembre, noviembre, empezamos a ver con ellos la posibilidad de iniciar otro startup, pero ese startup ya no liderada por nosotros, sino que por ellos. Ya. Entonces era otro Sí. enfoque, porque todas las startups que yo he trabajado, yo he estado a la cabeza, pero en esta ocasión decidí estar más de la parte técnica que la parte de los negocios la manejaran ellos, porque ellos ya tienen más experiencia, porque no han esa startup que vendieron, que es la empresa en la que trabajo actualmente, no fue la primera, ya han vendido 4 Ya. startups más, Pero les ha ido bien en lo que les ha pueda. ido bien, Ya saben, Fue la mejor ya, decisión, me ya, parece. ya saben cómo es el agite. Entonces, confiamos en eso y empezamos a trabajar en otra startup que llevamos trabajando todos estos meses. No voy a contar el giro de la startup porque ya es un tema delicado ahí, el hablar de la idea como tal, porque todavía no ha salido, sí, pero es una startup en la que hemos estado trabajando todos estos meses y la idea es lanzarla ya en Estados Unidos, ¿verdad? Y como ellos ya tienen sus contactos y todo ya bien establecido por allá, entonces estamos incursionando por ese lado, a ver qué tal nos va. Sí, me imagino que de tu lado igual sentís un poco más respiro porque no tienes que estar en esa parte de Sí, negocio, entonces te gusta exacto. la parte técnica en realidad. Fíjate que yo le agarré gusto a Ah, toda la parte de negocios, ¿verdad? ah, De hecho, hacer presentaciones de mis proyectos y ese tipo de cosas, hacer pitches, fue algo que me gustó bastante, que son temas, de hecho, que me gustaron tanto que los enseño en la universidad, que fueron temas que, por ejemplo, le estuve dando a Brian en la clase de industria del software, que son temas de emprendimiento. Y a tal punto que es mi clase favorita hoy en día, ¿verdad? Que no se programa, bueno, yo no les enseño nada de programación, sino que de emprendimiento. Pero igual se siente como cierto respiro de que no soy yo el que está a la a la cabeza, cara. ¿verdad? De que no soy yo el que tiene la visión, que es otra persona. Sí me tuve que tragar un poquito mi orgullo de que yo era el que antes estaba a la cabeza, pero creo que al final toca y es válido. Y sea como sea, es un proyecto que es propio y que al final vale la pena probar. Sí, al final es un experimento, Es un ese negocio, experimento. de estar del otro lado y ver qué Ajá. tal funciona. Y que me alegra estar en ese proyecto porque sigue estando en mi visión, ¿verdad? De que siempre estar en este tema de emprendimiento, que he estado por un montón de tiempo y siento que hasta el momento he tenido mi sube y baja, pero siento que no he tenido éxito hasta el momento. Ya, así te Y sentís. así me siento, que no he tenido éxito hasta el momento y que necesito buscar ese norte. Ya, Sea como sea, en algún momento, si persisto, voy a lograr. sí, que es lo que hablábamos de la sim, Ajá. solo seguir dando pasos. Ajá, y ahorita que ustedes me mencionaron esa analogía, si me pongo a ver hacia abajo, hacia atrás, siento que he tenido un recorrido largo Si y haces zoom out, esa montaña es enorme. Sí, Y uno está pero viendo ya vas abajo. acá, pues, no que, estás acá, estás ajá, más arriba. que creo que rendirme en este momento sería de lo peor, ¿verdad? sí, Es Entonces toca seguir. como que vayas subiendo la montaña. No, regresemos, ¿no? Que ya está ahí, loco. Sí, siento que la empresa en la que estoy trabajando actualmente me ha dado un montón de estabilidad, pero no satisfacción personal. Ya. Sí. Entonces, es lo que trato de seguir con esta otra startup que espero en su momento salga y se estabilice de tal manera que yo salga de la empresa en la que estoy y le dedique 100% a este startup, que también es la visión de todos los que estamos trabajando ahí, Sí. porque de los que están a la cabeza es la visión de ellos también, de dejar la otra empresa y dedicarse netamente a esta otra nueva startup. creo que eso es bien importante. Bueno, claro, lo comentamos en el episodio pasado, Ajá. compartir la visión Ajá. del producto, del proyecto. Sí, que todos tienen que jalar al mismo Ajá. tiempo de la carreta. ¿Qué es lo que te decía? Lograr convencer a la gente Ajá, de tu idea, de tu casaca. ¿No? ajá, Sí. A mí me hizo hoyo, o una cosa que usted mencionó en Betty, de que usted era el que más trabajaba. ajá. ¿Cómo enfrenta eso para que todos trabajen? ¿No? Es que no es que todos trabajen, sino que no se sienta que usted está invirtiendo más tiempo y los demás como que sienta que están menospreciando el Sí. producto. Bueno, en realidad
sí siento que yo era el que trabajaba más porque disponía de más tiempo, pero no Ujú. significa que ellos no hacían nada. De hecho, trabajaban un montón y Sí. daban todo lo que podían, ¿verdad? Pero tenían una jornada laboral. Entonces, creo que el estar pendiente del startup era muy complicado para ellos el día a día, ¿verdad? Entonces, o les tocaba estar pendiente cada fin de semana o por las noches. Entonces, yo era el que estaba más empapado de todo el negocio, por así decirlo. Ujú. Pero que sí siento que con ellos, sí todos estábamos con la misma visión. Caso contrario a mis primeros intentos de startup, que ahí sí siento que prácticamente yo hacía la mayoría del trabajo y los demás, pues, lastimosamente no. Pero crees que es parte de, total. O sea, crees que es parte de la evolución natural de Eh, irse eh, por ese camino. es parte de la evolución, creo, que poco a poco uno se va como identificando el tipo de personas con las que sí puede trabajar y con las que sí tiene el mismo sentimiento, ¿verdad? Que sí van a Y que trabajar. sí van a trabajar, que sea como sea, aunque sea su fin de semana o el tiempo libre, sí van a trabajar. Ya. Porque cada vez que teníamos nuestras reuniones de seguimiento, siempre tenían algo, siempre tenían algo. Sí. Entonces uno va aprendiendo de todo Sí, eso. que creo que eso es parte de también agarrar el camino del emprendedor y de todo eso, darse cuenta de que chambear, pues. O sea, Ajá, que a veces sí, queremos estar cómodos ajá, y comprensible, pues, pero si querés hacer más allá, tenés que chambear. toca. Sí, de Pero hecho, ahora en una startup, así como mencionaba, no hay horario. O sea, Sí, No, man, o horario. lo tenés uno que quiere que seguir. la startup eso te iba a decir. tenga éxito No ahí. trabajas 8 horas. Es imposible. Nunca, nunca. No Ni pasa en tu eso. mente, pues estás ahí Sí, todo el rato. no, vos te intentas relajar y estás pensando en la startup, Ajá. estás pensando en el trabajo, cómo solucionar un problema o algo así. Pero fíjate que solo para ir cerrando toda la historia de tu evolución en todo esto, siento que pasaste de estar en una empresa a estar en startups al suave regresar a una empresa. Ajá, ¿Cómo te sentí? Porque siento que, de mi lado al menos, y ese es mi sentimiento, que yo ahora que me he estado enfocando en emprender, yo no quiero dejarlo. O sí, sea, antes lo estábamos hablando, que ahorita estoy buscando una chamba, ¿no? Para estar estable. Pero yo pienso igual, aunque la consiga, igual le voy a meter, igual yo me le voy a meter a mi onda aparte, ajá, pues. sí, Pero no es un pensamiento que tenía antes. ajá. Es algo que entiendo hasta ahora por haberme metido en el camino. Y creo que con ese pensamiento vas a perdurar para siempre. ¿Verdad? Ya una vez que entraste, porque es que, no sé, se siente bien, se Es un siente bien. feeling, ajá. Y Sí. no hay como trabajar en lo que uno cree, Ujú. a estar encajonado en Ajá. hacer algo que alguien está diciendo. Ajá. Entonces creo que ese nivel de satisfacción no lo va a dar ningún tipo de empresa. Sí. De seguir tus sueños, en realidad. Ajá, De hecho, creo que todos aquí estamos en ese feeling. Ajá, Sí, de Porque hacer o, cosas. o tenemos, o estamos Porque si no, no trabajando. estaríamos aquí Sí, o sea, sentados. ajá, o estamos trabajando con alguien, una chamba, y tenemos un emprendimiento aparte, y ajá, es que no lo puedes dejar. ¿No? Es un feeling, ajá, es sí, algo es distinto. que, Que es no bien sé, divertido, más la sí, verdad. Bien divertido. es que yo siento que nosotros no, el ser humano no nace para ser un seguidor, ¿entendés? Sino que para producir algo, crear algo, somos personas, somos gente creativa. Vamos a Rick Rubin aquí, por favor, Más Rick que nos Rubin. apadrine. Yo como quisiera sentar a Rick Rubin. Quitemos a este man y traigamos a Rick Rubin. Casaca con respeto. si supiera quién es. Ah, Te voy a mandar, man, porque te va a encantar, loco. Es un señor loco sí, Ajá, que es productor de música, Rick Rubin. Pero el man no sabe nada de música. O sea, su ah, feeling ha sido ser mentor de la gente en realidad. ajá, Entonces, ¿qué discos están relacionados a él? El System of a Down, el de Toxicity, ajá, Johnny Cash cuando renació, ajá, Jeff, eh, bueno, Jeff, Jay-Z creo, y rolas así bien ajá, conocidas, el man fue el productor. Y ajá, ahorita que Dios se lo pase a estos manes, el man está metido como, él es el meme de la cara de ser el vibe coder, man. Porque ah, él es un señor que lo ves, y es un señor barbón, así ajá, bien hippie, el maje no anda zapatos. Entonces sale una foto que sale él escuchando así una onda con un mouse y dicen, esto es vibe coding. Así me siento cuando estoy vibe coding. Y entonces el man, en una entrevista yo lo vi, él dice como, ¿cómo llegaste ahí? Él me dijo, yo no sé cómo llegué ahí porque yo ni siquiera le entiendo a las computadoras, yo no sé agarrar una computadora, dice, pero terminé ahí. Entonces el universo me trajo aquí por alguna razón, dice. Entonces él se metió al rollo de ver que era coding, que era vibe coding, y sacó una página que se llama The Art of Vibe Coding, ajá, y son un montón de poemas de Lao Tzu con cosas de vibe coding, y al lado un snippet como de programación que puedes remix en cloud. ah, Entonces es bien cool porque está el poema y está el coso y vos le puedes dar remix como cambiar un patrón a otra cosa, por ejemplo, con AI. interesante. Entonces es un señor muy interesante, la verdad.
El man es otro pedo. Yo tampoco lo conocía, por ello lo Pero conozco. Rico Y sí, esa página está bien interesante, Sí, está man. bien interesante, a mí me gustó. Y él lo dice, yo lo hice como chiste, dice, porque incluso se llama The Timeless Art of Vibe Coding y es un término que lleva existiendo como 3 meses, pues. Ajá. Entonces, es bien gracioso, man, la verdad. Entonces, Pasan el enlace. sí, te lo voy a mandar. Para ir cerrando, sí te quería, porque saqué unas preguntas inusuales que te las dije Ah, antes y creo que van a dar risa. Con tu startup actual, entonces, si tu startup fuera un Pokémon, ¿qué Pokémon sería? ¿O qué tipo de Pokémon sería? eso. Una está difícil. ¿Por qué no? Bueno, Pokémon solo vi unos cuantos capítulos. Ok. Pero sí sé muchos de los Pokémon que hay, ¿verdad? Ajá. Veamos. Creo que sería como Charmander, Como Charmander. como Charmander, Ajá. porque todavía desconozco muy bien el potencial que podría tener, porque podría ser un Charizard, Ajá. o podría quedarse así como Charmander, ¿verdad? Y creo que tiene potencial, creo que tiene potencial, pero todavía estamos como en etapa de aprendizaje, en etapa de desarrollo, así que es como muy difícil deducir algo tan temprano. Ok, no tenés que dejar que se apague la colita. Ajá. No tengo que dejar que se apague no tengo que dejar que muera. Sí. La otra pregunta que tengo es, ¿tenés alguna superstición o ritual antes de cualquiera de estos pitches o reuniones que diste? Sí, fíjate que sí, más que nada para los pitches. Ajá. Para los pitches, primero, sentirme lo más cómodo posible y escuchar canciones que me gusten, canciones que despierten euforia en mí. Ajá, ok. A mí ¿Cómo me, cuál? ¿Cómo cuál? fíjate que tengo una canción de Nightwish. No sé Ah, si de la- Nightwish. Ajá. Pensé que me ibas a sacar Coldplay, me te iba a pegar. No, fíjate Sí, que yo soy fan de Coldplay, es Sí, como yo sé que sos fan de Coldplay. es mi banda favorita, ¿verdad? Sí. Pero con Nightwish, ¿no? canciones que despierten euforia en mí, por lo general es o metal o rock o algo por el estilo, ¿verdad? Y es una canción de Nightwish que en la letra nada que ver, ¿verdad? Pero es el audio, la música y todo, se siente como que uno va a ir a la guerra, ¿verdad? Ya. Ah, De hecho, empieza así como que está en una guerra y todo. Entonces, es una canción que me llena de euforia. Entonces, por lo general, o la pongo a todo volumen, o voy en camino a donde me estoy movilizando, y la pongo en el carro a todo volumen, y me siento como motivado, ¿verdad? pero- Lo otro también es que hago ejercicios de respiración, y esa fue como recomendación de las veces que hice pitches en Chile, de las mentorías que nos daban, el hacer ejercicios de respiración, porque en lo personal, cuando voy a hablar en público, así, un público desconocido, me pongo nervioso y me cuesta respirar. Sí. Entonces, respirar profundo, hacer pausas, respirar profundo y hacer pausas es como de lo mejor, ¿verdad? Para estar preparado para ese tipo de eventos. Sí, que de hecho, solo para que la gente sepa, la parte de respiración es algo biológico en realidad, que eh, cuando uno se siente bajo estrés como humano, te Ah, tensás, entonces dejas de respirarte. Pero si respiras, le decías a tu cuerpo, no, loco, estamos relax. ajá. Y a nivel fisiológico, cuando respiras, si respiras e inhalas todo eso activa todos los nervios en tu cuerpo en realidad. Entonces cuando lo soltas, te relaja todos los nervios al mismo tiempo también. Tiene sentido. Ajá. Súper importante Sí, saber respirar, ¿no? respirar es un feeling, loco, es un feeling. Y la última pregunta, no voy a cubrir algunas porque muchas. ¿Cuál fue el café más importante de tu vida? Ah, aparte de este, ¿cuál fue el café más Aparte importante de de tu este, vida? ¿verdad? Ajá. Está bien rico, recomendado. Fíjate que Café Terral. es que está tan complicada esa pregunta porque yo tomo café desde que era un niño, ¿verdad? Creo que es malo tomar café estando tan niño, ¿verdad? Pero yo tomo café desde que tengo memoria, porque soy de pueblo y una abuela mía tenía una finca de café, entonces café había siempre 24/7 y es un vicio, pero no podría responder a ciencia cierta cuál ha sido el café más importante de mi vida, pero sí podría decir que para cada situación importante, para cada evento importante, ha sido con café. Ya. Qué Así bueno, como qué es. buena Me respuesta. encantó, me encantó Buena esa respuesta. respuesta. Excelente, Siempre hay un café para ese tipo de eventos, así bonitos, Qué bueno. Ok. que son bueno, motivantes. entonces ahora sí, solo cerrando, consejos para, no fallar, para empezar una startup. ¿Qué consejos nos Sí, daría? fíjate que un ¿Verdad? consejo para alguien que ahorita está viendo y diciendo, yo quisiera hacer eso, yo quisiera poder hacer eso. Tuviera ¿Qué que le dirías? iniciar una Yo tengo startup esta desde idea, cero. pero no sé cómo empezarla. Tengo miedo de empezarla. ¿Cómo Ajá. empezarla? Primero es que eh, puedan tolerar el riesgo
Ajá. porque para emprender hay que arriesgarse a como sea, si es tiempo, si es dinero, lo que sea, que tengan apetito al riesgo, que no tengan miedo a fracasar, que lo más probable es que pase, que la mayoría de las veces uno va a fracasar. Segundo, que sea como sea, la idea que tengan, que la validen. Lo otro, que definan bien su MVP, que definan bien su MVP, que no se salga de las casillas y que traten de tener una idea lo más original posible, porque hoy en día, si nos ponemos a hacer memoria de cualquier idea que tengamos, podríamos decir, pero esto ya existe. Sí. Y es como de las partes más difíciles cuando uno va a comenzar, porque siente que todo está, pero no, no todo está. No, al menos no como uno lo Ajá. tiene en su Porque interior. puede ser que lo dirijan a otro nicho o que tenga, que sea algo que ya existe, pero tenga algo peculiar que a un cliente le motive a seleccionar su startup en vez de algo que ya exista. Entonces no hay que estar encajonados a que no, todo está, no, todavía existe, sino que es de probar, ¿verdad? Sí, De de probar. jugarse. Ajá, es de jugarse. No le pregunten a ChatGPT en qué emprender tampoco. Sí, solo Lo el otro sí, porque ChatGPT fue entrenado con algo que ya existe, Sí, ¿verdad? Entonces no es como de lo mejor. correcto. Ok. Me gustó, me gustó. Bueno, entonces, cierre usted el cierre de lo hago, ¿verdad? No, cierre usted, Martín. Gracias, mire, entonces, gracias, Ericín, por venir. A la orden. Eh, Fue bonito. yo te he conocido desde hace rato, Eric, y siempre te he tenido aprecio, siempre te he visto como una persona muy capaz o otro pedo. Más creo que nos cubrimos la parte esa de que vos venís del pueblo Ajá. de Honduras y de Sí, Tegucigalpa y todo. Entonces, eso es sí. un feeling también, Sí, porque ha sido bueno, es otra historia, ¿verdad? Pero sí ajá, ha sido una, por así decirlo, una niñez complicada en mi caso. Desde que me vine aquí a Tegucigalpa ha sido una situación bien difícil, ¿verdad? Pero creo que eso es otro café, ¿verdad? sí, correcto. Y además, lo que yo quería resaltar es verte ahora, después de todo ese tiempo, incluso vos puedes verte hacia atrás siendo niño y Sí, como sos ahora, y en un camino bien avanzado, muy bien hecho. Entonces, sí. felicidades por eso. Gracias, gracias. Gracias a Y, ustedes por la invitación también. y entonces, gracias por ver todo el episodio. Aquí está Eric, síganlo ahí, vamos a poner sus redes. Sí. Pueden darle follow a Betty, ahí sigue vivo. Y gracias a todos y gracias a Café Terraza por darnos el espacio. Gracias. Bye.